Hola mi amigo querido, como verás este trimestre estamos estudiando temas que nos ayudan a entender mejor que la vida cristiana no consiste solamente en asistir una vez por semana a la iglesia y adorar a Dios. Sabes, el culto es bueno, estudiar la palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, pero si todo se queda solamente en la teoría, y si la vida cristiana consiste para nosotros simplemente en una colección de conceptos muy bonitos, pues entonces vale poca cosa. Cristo vino a este mundo a transformar nuestra vida y nuestra visión de las cosas espirituales. No se trata solo de religiosidad, trátase de espiritualidad. La religiosidad vive preocupada en hacer cosas buenas mientras los otros te ven, mientras que la espiritualidad es un cambio completo de mentalidad y nos lleva a hacer lo que realmente somos. Infelizmente la entrada del pecado al mundo cambió nuestro ser, deformó el carácter de Dios en nosotros y hoy muchas veces nuestra visión del reino de Dios es humana, yo diría demasiado humana. Y vivimos contagiados con la manera de vivir de los reinos de este mundo. Pero Jesús vino a cambiarnos por dentro y por fuera, a cambiar la esencia de las cosas, a hacernos auténticos. Y parte de esa autenticidad, pues, es mirar a nuestros hermanos como a hermanos, a no sentirnos superiores a nadie y a extender la mano a aquellos que necesitan. Esa manera de ver la vida nos enseñó Jesús desde el inicio de su ministerio. En su primer sermón, que es llamado el Sermón del Monte, Jesús habla de los valores que se manifestarán en la vida de los verdaderos discípulos de Jesús. Habla de la pobreza del espíritu, de la humildad, de la justicia, en fin. El resumen de todo lo que dice en estos 3 capítulos que forman el Sermón del Monte, podemos encontrarlo en Mateo 5, 13 al 16. Lo voy a leer comentando. Mira, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cuál es el propósito de la sal? Darle sabor al mundo. Ahora Jesús dice de la iglesia que la iglesia es la sal de la tierra, los cristianos somos la sal de la tierra. Y si nosotros no le damos sabor al mundo, si nosotros no mejoramos el mundo, si nosotros no hacemos la diferencia en el mundo, entonces no servimos para nada como sal de la tierra. Sigue diciendo el texto, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, percibe aquí una gran verdad. Las buenas obras que los cristianos deben hacer no es para su gloria, no es para que la gente diga, oh, qué buen cristiano es. Las buenas obras que los cristianos hacemos son para que la gente que no conoce a Jesús glorifique al Padre que está en los cielos. Pero nosotros somos la luz. En un mundo de tinieblas donde las personas tropiezan, caen, donde las personas no saben para dónde van, donde las personas a veces pierden el sentido de los valores y al mal comienzan a llamarle bien y al bien mal. En ese mundo, la palabra de Dios debe brillar en el corazón de los cristianos. Pero no en teoría, debe brillar en la vida, en las actitudes, en las acciones. Y cuando las personas vean a los cristianos deben ver luz, deben ver coherencia, entonces dirán qué grande Dios es ese Dios que fue capaz de transformar la vida de aquel hombre. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. El subtítulo sería Vencer con el bien el mal. Esta expresión es de San Pablo, está en Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué significa esto? Sabes, la tendencia humana es contagiarse de la cultura que la rodea. Y en los tiempos de Cristo, la cultura que rodeaba a los discípulos era una cultura de violencia.
Los romanos dominaban aquellas tierras y sus soldados muchas veces trataban de los dominados con injusticia, abusaban de ellos, les daban órdenes injustas y los civiles tenían que obedecer sin discutir. Era una situación completamente desequilibrada, injusta. Muchos hombres ricos en aquel tiempo prestaban dinero con intereses y cuando los pobres no podían pagar, ellos podían inclusive tomarles los hijos para venderlos. La gente que tenía poder era soberbia, orgullosa y abusaba del poder. Y delante de todo eso, Jesús dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una viña, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, querido, ¿no te parece incoherente e ilógico este consejo de Jesús? ¿Cómo vas a hacerle bien al que te hace mal? ¿Desde el punto de vista humano? Claro que no. Pero estos son más que consejos. Aquí Jesús no está diciendo, el cristiano debe hacer esto. No. Jesús está describiendo la vida de aquellos que llegan a ser verdaderos discípulos del Señor. No es un deber, es el resultado de la transformación de Jesucristo en la vida de las personas. Tú puedes conocer la teoría del Evangelio y querer cumplir todo esto que Jesús dijo. No vas a poder. Pero cuando tú vives una vida de comunión con Cristo y el carácter de Jesús se refleja en tu vida, estas otras cosas van a ser naturales. Todo esto que Jesús dice enseña cómo reaccionan los cristianos delante de las injusticias. Aquellos que han sido transformados por Jesús. Ahora, esto desde la lógica humana, desde el punto de vista de la cultura de nuestros días, es políticamente incorrecto. Es que todos estamos contaminados. Muchas veces, delante de las injusticias de la vida, reaccionamos como reaccionaría el hombre natural, el ser humano natural, y no como reaccionaría un discípulo de Jesús. Es por eso que lo que necesitamos pedir a Dios es una transformación completa del carácter. Y eso solo puede suceder cuando caminamos diariamente con Jesús. Ahora, lo que poca gente sabe es que la gentileza y la consideración desarma al más iracundo, al más rabioso, al más bravo, al más abusivo, orgulloso y prepotente. La humildad lo deja sin argumento, lo avergüenza y hasta lo hace reflexionar. Por eso Pablo dice que la mejor arma para derrotar al mal es el bien. Y aquí entra la regla de oro dicha por Jesús en Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Sabes, querido, la vida es como un espejo. Lo que tú haces, la vida te devuelve. De mañana quieres una sonrisa, pues ve al espejo, sonríe, el espejo te va a sonreír. Quieres una amenaza, levanta la mano delante del espejo, el espejo te va a amenazar. Dale un puntapié, te vas a reventar el pie. Anda por la vida, saluda, la gente te va a saludar. Muestra indiferencia, igual la gente te va a devolver indiferencia. En el tránsito, agrede, vas a recibir agresión, porque la vida es un espejo. Ahora, cuando tú vas sembrando amor, pues la vida te va a dar amor. Pero ese sembrar amor no es el resultado del esfuerzo humano. Si fuera solo el resultado del esfuerzo humano sería moralismo, pero estamos hablando de cristianismo, lo que Cristo hace en ti. Él te transforma de manera que tu reacción con humildad delante de las circunstancias injustas de la vida es una reacción natural, no es forzada, no es obligada. En la tercera parte veremos la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25 al 29 relata de esta manera. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi hijo prójimo? Ahora, delante de esta pregunta de un hombre que quería hacer caer a Cristo, enrolándolo con sus propias respuestas, Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. Y le dice: hay un hombre herido, pasa el sacerdote, no le hace caso, pasa el levita, no le hace caso. Pero pasa el samaritano. ¿Y quién era el samaritano? En el concepto de los judíos, los samaritanos no valían para nada, ¿no? Los samaritanos eran indignos de la salvación, indignos de la vida eterna. Jesús toma la figura de un hombre despreciado y dice: pasa el samaritano y lo ayuda. Ahora, ¿quién es el que cumplió la ley de verdad? ¿Quién es el que merece la vida eterna de verdad ahí? No es que la vida eterna sea la recompensa por los hechos buenos, pero lo que Jesús está queriendo es sacudir a este intérprete de la ley para hacerle pensar que el buen cristiano, el hombre que realmente vive en comunión con Dios, delante de la necesidad de su prójimo, reacciona positivamente para ayudarlo. Recuérdate que ese hombre herido que estaba en el camino está desnudo para que nadie lo identifique por causa de sus ropas, porque si le viesen un jeans finísimo, pues entonces sabrían que ese hombre es rico y cualquiera por interés lo ayudaría. Recuérdate que ese hombre está inconsciente, para que no se sienta el acento de sus palabras, para que no lo identifiquen si es peruano, si es brasileño, si es americano, alemán o chino. Lo que quiere decir es que para Jesús el prójimo es el que necesita de ti. No necesitas saber su nombre, su posición social, su nivel económico. No necesitas saber de dónde viene, el nombre de su familia. Basta que necesite de ti, ese es tu prójimo. Esa es la lección que el Señor nos quiere enseñar. Vamos ahora a la cuarta parte. Veremos aquí la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola aparentemente es contradictoria, porque tú sabes que la Biblia dice que cuando el hombre muere, su cuerpo va al polvo y el soplo de vida regresa a Dios. No hay espíritu vagando, no hay alma ahí perambulando por la vida. Pero Jesús toma la creencia humana no para enseñar la doctrina del estado de los muertos, sino para enseñar a través de algo que la gente creía. Jesús quiere enseñar una lección, y la lección es esta. Esta vida es el único tiempo que tienes para vivir en comunión con Cristo y reflejar su carácter. Y como resultado de ese carácter, pues mirar a tu prójimo y ayudar a los que necesitan de ti. Esta vida es el único tiempo que tienes para eso, porque después de muerto, ya no sirve que hagas cualquier cosa o que tus parientes quieran hacer alguna cosa en tu favor para que ganes puntos para tu salvación. La vida es la única oportunidad que Dios nos da. O la aprovechas o no la aprovechas. Si nosotros supiéramos que la sierva de Dios dice que estamos en esta tierra a prueba y que la prueba es nuestro carácter. No es lo que hacemos, es nuestro carácter. Ahora, lo que hacemos será resultado de nuestro carácter, del carácter transformado por Cristo. Pero esa transformación de carácter solo sucede cuando tú aprendes a caminar con Cristo. Y ese caminar con Cristo no es romántico, no es filosófico, no es teológico. Ese caminar con Cristo es práctico, real. Tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días. Orar en todo tiempo y buscar una persona para Cristo. Hacer otro discípulo. Cuando haces esas tres cosas, estás caminando con Dios. Y el resultado del caminar con Dios es que tu carácter se va a parecer al carácter de Jesús. Y entonces, ¿qué hacía Jesús con las personas necesitadas? Las ayudaba. Entonces tú también las vas a ayudar. No porque es deber del cristiano, sino porque está en ti, en tu carácter transformado. Cuando tú ves una persona necesitada y no te conmueves, cuando alguien te extiende la mano y eres indiferente, no es porque no estás cumpliendo tu deber de cristiano, es porque tu carácter no refleja el carácter de Jesucristo. Y eso es serio y preocupante, porque nuestro carácter es el que va a determinar nuestra ida al reino de los cielos. Llegamos al fin de esta lección estudiando las palabras de Jesús, registradas en Mateo 25, 31 al 37. Es un texto largo, pero lo voy a leer para hacerte pensar.
habla de la segunda venida de Cristo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, quiere decir todas las gentes, todas las personas, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y la misma cosa le dirá a los que se pierden, pero les dirá en el aspecto negativo. Ustedes se pierden porque no me ayudaron, porque yo estaba en la tierra, desnudo, hambriento, con frío, y ustedes fueron indiferentes. Y la gente se pregunta, pero ¿cuándo te hicimos esto? ¿O cuándo no te hicimos esto? Y la respuesta de Jesús es, no, a mí no, pero a mis hermanos pequeñitos, a los sufridores, a los necesitados, ustedes fueron indiferentes delante de ellos. Ahora vuelvo a repetir, esta lección, este estudio, no nos enseña que la salvación es por obras, que hay que hacer cosas buenas para salvarnos. La doctrina espiritista enseña eso, hay que hacer buenas obras para salvarse, pero el cristianismo no. El cristianismo te dice, hay que caminar con Cristo, hay que vivir con Cristo en comunión diaria con Él, hay que reflejar el carácter de Jesús. Pero si realmente eres cristiano, si realmente vives en comunión con Cristo, si realmente el carácter de Jesús se refleja en tu vida, entonces ayudar a los necesitados, a la gente que sufre, será natural en ti. No porque es un deber cristiano, sino porque es el fruto de lo que Jesús hizo en tu vida. Este es un aspecto en el que todos tenemos que crecer. No digo el aspecto de ayudar a los otros, sino el aspecto de reflejar el carácter de Jesucristo, porque vuelvo a repetir por la tercera vez en este estudio, las buenas obras son el resultado natural de la transformación de nuestro carácter. Que Dios te bendiga ricamente.